Mi manera de trabajar en consulta consiste en eso, en intentar entender nuestra personalidad desde un punto de vista muy profundo, abordando no solo la infancia, sino a veces incluso lo que hay antes de la infancia, como veremos con el caso de Lady Gaga. Ujú. Ya tenemos ahí un poco de intriga, ¿no? Ujú, Y eso me llevaría un poco a preguntarte algo que creo que es importante para iniciar el podcast y es, ¿por qué la gente tiene que quedarse a escuchar este episodio? En el ujú, sentido de, bueno, quien sea fan de Lady Gaga, en cuanto haya visto este ujú, episodio, habrá dicho, uff, me lanzo de cabeza. Pero habrá personas que, bueno, conocerán alguna canción, pero tampoco les interese mucho. Entonces, para ujú. esas personas, ¿por qué creen que deberían quedarse a escuchar esto? Sí, muy buena pregunta, Clau. Eh, no creo que sea necesario ni siquiera que te guste la música para disfrutar de lo que vamos a hablar a continuación, porque vamos a hablar de cómo se genera la personalidad, cómo se genera teniendo en cuenta las influencias familiares. Y yo creo que eso es algo con lo que todo el mundo puede conectar, cómo unas expectativas de unos padres, unas presiones, un ambiente concreto te puede empujar en una dirección u en otra sin ni siquiera ser del todo consciente de por qué estás avanzando en esa dirección. Y por otro lado, bueno, evidentemente haremos un análisis musical que creo que es interesante, pero también me gustaría añadir que la historia de Lady Gaga es una historia de autosuperación y de cómo superar muchísimos obstáculos, porque no ha tenido un camino nada fácil, ha lidiado mucho con, bueno, con sus demonios y fantasmas internos, como veremos a continuación, y creo que cualquier persona que se haya podido sentir en algún momento de su vida diferente, que no encaja, que no está a gusto consigo mismo, puede aprender mucho de todo este camino que ha tenido que hacer ella. Que bueno, yo estoy de acuerdo en lo que dices porque, bueno, a mí me gustan algunas canciones de Lady Gaga, Ujú, sobre todo en la adolescencia. Me acuerdo el primer móvil que tuve, ujú, cuando se ponían politonos con canciones, ujú. yo tenía la de Just Dance. Ajá, Y tengo como muy guardado el recuerdo de que me sonara el tiririri cuando ujú, me llamaba alguien. Pero no soy una gran fan de Lady Gaga. Pero cuando tú me hablas de los simbolismos de algunas canciones, de algunos ujú, videoclips, me parece súper interesante cómo logra plasmar, tanto a nivel musical como a nivel de palabras y de escenas, ujú. pues asuntos internos. Así que bastante interesante. ¿Podrías describirnos un poco cómo sería la personalidad o la identidad de Lady Gaga? ¿Cómo la definirías? En una palabra, sería teatral, Ujú, ¿vale? Lady Gaga es una persona extremadamente dramática, le gusta el show, le gusta el espectáculo, le gusta, bueno, tiene una relación muy seductora, ¿no? Respecto al público y respecto a la cámara. Si nos adentramos en terminología más psicológica, su perfil estaría más cerca de lo que podríamos decir una personalidad histriónica, sin llegar a ser un trastorno, ¿vale? Eso es importante señalarlo. Porque además Lady Gaga para mí es un claro ejemplo de cómo, partiendo de un tipo de personalidad, puedes hacer que esa personalidad vaya a tu favor. Lo que hemos dicho muchas veces de, rentabiliza tu trauma. exacto, monetiza tu trastorno. Y aquí aprovecho, ¿no? Para mencionar una cosa sobre la terapia. Porque a veces las personas acuden a terapia pensando que les van a cambiar su personalidad. Y esto es un tema muy polémico por dos cuestiones. Hay incluso muchos autores en psicología que consideran que no es posible, que la personalidad no cambia. La personalidad es la que es y se mantiene eso, inalterable, lo cual es discutible, pero por un lado se piensa eso. Pero lo que me gustaría señalar es que a veces, independientemente de si es flexible o no, que yo creo que sí que lo es, con algunas personas la intervención no consiste en cambiar la personalidad como una pieza que intentas lijar para que encaje mejor, sino que se trata de ver cómo colocar esa pieza en un lugar donde tal y como está encaje bien. Por ejemplo, una persona puede llegar a tener rasgos paranoides, puede ser muy suspicaz, puede sospechar de todo el mundo. Y quizás en una versión más mala, esa persona está encerrada en casa y no se relaciona con nadie, pero esa persona puede llegar a utilizar esos rasgos a su favor y ser, por ejemplo, un excelente abogado que es capaz de anticipar lo que va a decir la otra parte, etcétera. Con lo cual no siempre se trata de cambiar la personalidad, sino de encajarla bien, de tal manera que la persona se convierte en un individuo funcional. Y para mí, Lady Gaga es un claro ejemplo de cómo esa parte teatral, lejos de ser algo malo, es una cualidad favorable para ella para ser
una artista con gran repercusión. Estoy muy de acuerdo contigo, Ian, en que yo creo que hay una gran parte de esa personalidad que es flexible, sobre todo a ciertas edades. Ujú, Y respecto a lo que comentas de hacer funcional o disfuncional, bueno, Ian da clases de Mindhand Pro, donde enseñamos a psicólogos y estudiantes de psicología a dar terapia, y me gusta mucho algo que señala con frecuencia, y es que los psicólogos no tenemos que fijarnos solamente en aquello que está mal para quitarlo, sino también fijarnos en aquello que está bien o que podría estar bien y ser funcional para la persona, ¿no? No ujú, solamente quitar las malas hierbas, sino también fijarnos en esas flores que a lo mejor ujú, pueden brotar más fuertes o lucir mejor. Me gusta mucho esa visión de la psicoterapia. ujú. Bueno, te lo agradezco, Claudia. Y además eso me hacía pensar, ¿no?, en algunos de los pacientes con los que estamos trabajando en Mindhand Pro, que como mencionabas, ¿no?, es una formación avanzada, ¿no?, para psicólogos que quieren mejorar su práctica clínica. Y tenemos alguna persona que es un poco así, es Sí, decir, alguna persona que digamos que no encaja en el molde social, y nuestro objetivo no es que encaje en el molde social, sino empujarla, pues quizás hacia algún ambiente donde su manera de ser encaje mejor. muy bien. Pues volviendo a Lady Gaga, si Ujú, quieres, vamos a esos orígenes. ujú. Háblanos un poco de dónde viene ella, cómo era su infancia, su familia, cómo le pudo influir este contexto a ella. Podemos hablar de muchísimas cosas al hablar de su familia, de su contexto. Lo primero que podemos señalar es que su familia es una familia inmigrante italiana que vive en los Estados Unidos de América. Y claro, eso ya, antes de que Gaga nazca, si te fijas, ya le empuja claramente hacia un contexto político, podríamos decir. Ten en cuenta que ser una persona, eso, de familia inmigrante italiana en Estados Unidos no va a hacer que seas una persona conservadora, probablemente. No. Por lo que ya ahí se va sembrando una semilla de un pensamiento más, bueno, sí, más liberal, podríamos decir, Más progresista. más progresista, sí, en- que luego va a ser parte importante en la música y en la obra de Lady Gaga. Más allá de eso, hay un elemento que es crucial, del que quizás yo creo que después hablaremos un poco más, que es del fallecimiento de su tía Joan. Joan es la hermana de su padre, que falleció cuando era muy joven. Falleció por una enfermedad autoinmune, falleció de lupus. Y esto a nivel familiar crea ya un gran impacto. ¿Por qué? Porque ponte en los zapatos de ese padre, que antes de ser padre, ¿no?, un chaval joven que pierde a una edad muy temprana a su hermana. Imaginaros al padre de Lady Gaga como una persona con un tinte depresivo, con un tinte depresivo por haber perdido a alguien tan querido a una edad tan temprana, y por tanto, también imaginad cómo ese tinte depresivo ha podido influir en la atención que ese padre ha podido dar a sus hijos. Concretamente son dos hermanas, siendo Gaga la hermana mayor, es decir, la primera, con lo cual también el padre tenía más reciente pues todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque para entender la personalidad de Lady Gaga también es importante entender que ha crecido con un padre triste, en ocasiones quizás algo ausente, no sé si físicamente, pero psíquicamente ausente, con los pensamientos en otro lugar. Quizás ausente a nivel atencional, ¿no? Exacto. Ujú. Y aquí la clave es, ¿dónde estaba la cabeza del papá? ¿Dónde estaba la cabeza de ese padre? O sea, ¿dónde están sus pensamientos? Sus pensamientos probablemente están en su hermana fallecida. Una hermana que era artista. Mm, Con lo cual, si nos ponemos en los zapatos de la pequeña Gaga cuyo padre no le hace caso, seguramente la pequeña Stephanie, que es así como se llama Lady Gaga, en algún momento captó que su padre echaba de menos o estaba triste por la ausencia de esa tía que era artista. y que daba un poco de alegría, ¿no? Me imagino, a la familia. Ujú. Ujú. Digo esto porque a nivel inconsciente yo me imagino que Gaga debió de conectar en algún momento
que siendo artista, quizás su padre se fijaría en ella. Quizás conseguiría incluso animar a su padre. Devolverle, ¿no? Lo que le fue arrebatado. Exacto. Y aquí aprovecho para vincularlo con la psicología, ¿no? Y con esas cargas generacionales que a veces lastramos. Por ejemplo, es muy habitual, yo cuando trabajo en consulta esto lo veo muchísimo, que por ejemplo, hay personas que terminan haciendo una carrera universitaria que no les termina de gustar, pero yo qué sé, quizás han sido los listos de la familia o la única persona que ha podido estudiar y por tanto lastra una carga que a veces no es explícita, a veces no se dice literalmente, pero la persona tiene como esa idea de yo tengo que estudiar, yo tengo que hacer algo importante. Ujú. O por poner otro ejemplo, Estos padres que a lo mejor se les quedó pendiente algún hobby o algún objetivo en la vida y de alguna manera lo quieren vivir, ¿no? A través de los hijos. exacto, exacto. Me Ujú. venía a la cabeza concretamente como una vez trabajando con un paciente, tenía unos padres que eran fanáticos del fútbol, ¿no? No solo el padre, sino la madre también, eran auténticos fanáticos del fútbol. Y este paciente con el que yo trabajaba, desde muy pequeño, quería ser futbolista. Ahora bien, ¿es ese un deseo propio? El paciente lo veía así y es normal, porque nuestra cabeza funciona así, ¿no? Creemos, ¿no? que nos gusta mucho el fútbol. Pero ¿es realmente lo que te gusta a ti o es lo que has visto que les gusta a tus padres? A veces ese tipo de cargas las llevamos arrastrando y van configurando nuestra personalidad sin ni siquiera ser conscientes de ello. Y creo que, bueno, Gaga evidentemente se identifica muchísimo con esta tía y no solo se identifica muchísimo ella, sino que desde fuera hay que tener en cuenta que ella se llama Stephanie y su segundo nombre es Joan, que es el nombre de la tía. Es decir, ya desde antes de nacer la marcan, ¿no? Como con un camino a seguir. Es muy interesante ese tema, el de los nombres Ujú, que ponemos, ¿no? Cuando ponemos a ujú, un hijo el nombre de una persona que ha fallecido, ¿no? O de una persona que admiramos muchísimo, también a ujú. veces sucede, ¿no? ¿Qué valor simbólico hay detrás de poner ese nombre, ¿no? Como te ponemos el nombre para tener de nuevo esa presencia cerca, ¿no? Exacto. Para que esté con nosotros. Ujú, sí. Y es curioso, ¿eh? Porque habrá personas, no solo personas, me refiero a personas no formadas, sino que hay incluso psicólogos que quizás traten el tema del nombre como una variable de poco peso o una variable irrelevante. Pero bueno, a mí que me gusta ir a la profundidad de las cuestiones, creo que desde luego, por poner un ejemplo, que unos padres vayan a tener un hijo que no nace y después tienen un segundo hijo que termina heredando el nombre de ese primero que falleció, eso no es un nombre cualquiera. Eso es un nombre que ya tiene una carga. Ese es un nombre que ya tiene unas expectativas. Y una Entonces, historia, y una historia, y unas efectivamente. emociones. Entonces, a veces una pregunta que me gusta hacer mucho en terapia es, eh, ¿de dónde viene tu nombre? ¿Por qué? ¿No? Es algo que la gente a veces ni siquiera se lo ha planteado y generalmente suele haber mucha, mucha carga familiar detrás de esos nombres.